Detente un segundo. ¿Sabías que Jesús habló más del infierno que del cielo y dio 7 señales clarísimas de que una persona va directo hacia allá? Señales tan fuertes que casi nadie te las menciona desde el púlpito. La mayoría cree que mientras vaya a la iglesia, ore y sea buena persona. Ya está salvo. Pero Jesús dijo lo contrario. ¿Quieres saber si tú estás caminando en una de esas 7 señales sin darte cuenta? Quédate hasta el final, porque lo que viene puede salvar tu eternidad. Lo que vas a descubrir aquí no son simples opiniones teológicas ni interpretaciones modernas de la Escritura. Son advertencias directas, pronunciadas por Jesús mismo, registradas en los Evangelios con una claridad que no deja espacio para malentendidos. Y sin embargo, han sido sistemáticamente ignoradas, suavizadas o completamente omitidas de la enseñanza dominical. La razón es simple. Estas verdades incomodan, sacuden la falsa seguridad de quienes creen que con asistir a la iglesia ocasionalmente y comportarse decentemente ya tienen garantizada su entrada al paraíso. Pero la realidad bíblica es mucho más exigente, mucho más radical de lo que nos han hecho creer. Lo que estás a punto de descubrir no son interpretaciones modernas ni opiniones de teólogos contemporáneos. Son palabras textuales de Jesús. Palabras que Él pronunció sabiendo exactamente lo que significaban. Palabras que nos dejó como mapas para no perdernos en el camino hacia la eternidad. Primera señal: el corazón dividido. Jesús fue brutalmente claro cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Fíjate bien, no dijo que es difícil, dijo que es imposible. ¿Cuántas personas conoces que van a la iglesia los domingos, levantan las manos, cantan con fervor, pero de lunes a viernes viven como si Dios no existiera? Su verdadero altar no está en el templo. Está en su cuenta bancaria, en su imagen social, en sus ambiciones personales. Dios ocupa un pequeño espacio de conveniencia en sus vidas, pero no el trono. Y aquí está el peligro real. Estas personas se sienten seguras, creen que porque asisten a los cultos, porque diezman de vez en cuando, porque conocen algunas escrituras de memoria, ya tienen su boleto al cielo garantizado. Pero Jesús habló de un día terrible donde muchos le dirán «Señor, Señor», y Él les responderá: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 23. Segunda señal: la falta de perdón. Esta es tan seria que Jesús la repitió múltiples veces con palabras diferentes, pero siempre con la misma contundencia. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Él dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Escucha esto con atención. No es una sugerencia, no es un consejo para vivir mejor, es una condición absoluta. Si tú te niegas a perdonar, Dios se niega a perdonarte, y sin perdón divino no hay entrada al cielo. Es así de simple y así de aterrador. Guardas rencor contra alguien que te hirió hace años. Sigues alimentando ese resentimiento, justificándolo porque lo que te hicieron fue imperdonable. Déjame decirte algo. Lo que Cristo hizo en la cruz fue perdonar lo imperdonable. Mientras lo clavaban, mientras lo escupían, mientras se burlaban de Él, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Si Él pudo perdonar eso, ¿cómo podemos nosotros aferrarnos a nuestras ofensas como si fueran tesoros sagrados? La falta de perdón es un veneno que no solo destruye tu presente, sino que hipoteca tu eternidad. Y lo peor es que muchos lo disfrazan de justicia, de dignidad, de amor propio. Pero Jesús no negoció con estas excusas. Tercera señal: la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. En Mateo capítulo 25, Jesús cuenta la parábola de las ovejas y los cabritos, y allí dice algo que debería estremecernos a todos. En el versículo 41 leemos: «Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y cuál fue su pecado? No robaron, no mataron, no blasfemaron, simplemente no dieron de comer al hambriento, no dieron de beber al sediento, no visitaron al enfermo, no se preocuparon por el prisionero. Su pecado fue la indiferencia, el egoísmo disfrazado de ocuparse de sus propios asuntos. Vivimos en un mundo donde es más fácil scrollear en el teléfono, viendo el sufrimiento de otros como si fuera entretenimiento, que detenernos y hacer algo al respecto. Pasamos al lado de necesidades reales con el corazón blindado, pero luego nos presentamos en la iglesia esperando que Dios nos abra las puertas del cielo. Jesús fue claro. Lo que hiciste o dejaste de hacer al más pequeño de sus hermanos, a él lo hiciste o dejaste de hacerlo. No hay excusas, no hay justificaciones. La indiferencia ante el dolor ajeno es una señal mortal de un corazón que no conoce verdaderamente a Dios. Cuarta señal: la hipocresía religiosa. Si hay algo que enfureció a Jesús más que cualquier otra cosa, fue la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo capítulo 23, versículo 27, les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Palabras duras, ¿verdad? Pero necesarias, porque la hipocresía es el cáncer del alma. Es pretender ser lo que no eres. Es usar la religión como máscara social mientras tu corazón permanece corrupto. Es hablar de santidad mientras vives en secreto lo que condenas en público. Y esto no aplica solo a pastores o líderes. Aplica a cada persona que se sienta en una banca de iglesia. Aplica a ti y a mí. Porque todos hemos caído en algún momento en ese juego peligroso de aparentar espiritualidad sin transformación real. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir descubriendo verdades que transformarán tu vida espiritual, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Necesitamos estas verdades más que nunca. La quinta señal la veremos en un momento, pero antes quiero que reflexiones sobre estas primeras 4. ¿Te has visto reflejado en alguna? No tengas miedo de ser honesto contigo mismo. Es mejor enfrentar la verdad ahora, mientras hay tiempo de arrepentirse y cambiar, que descubrirla cuando ya sea demasiado tarde. Quinta señal: el escándalo a los pequeños. En Mateo capítulo 18, versículo 6, Jesús pronuncia una de las advertencias más escalofriantes de todo el Evangelio. «Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar». Piensa en la magnitud de estas palabras. Jesús está diciendo que sería preferible morir ahogado con una roca gigante atada al cuello que causar que un alma inocente se aparte de la fe. ¿Por qué una advertencia tan severa? Porque el daño espiritual que causas a otro ser humano, especialmente a alguien vulnerable en su fe, es un crimen ante los ojos de Dios. Esto no se refiere únicamente a niños, aunque ciertamente los incluye. Se refiere a cualquier persona que sea pequeña en la fe, es decir, nueva en el camino espiritual, vulnerable, buscando sinceramente a Dios. Y aquí entra algo terrible que sucede constantemente. Personas que se llaman cristianas, que ocupan posiciones de influencia espiritual, que son vistas como ejemplos, destruyen la fe de otros con su hipocresía, con sus abusos, con su mal testimonio. ¿Cuántos se han alejado de Dios no porque Dios les fallara, sino porque alguien que decía representarlo los traicionó, los lastimó, los decepcionó profundamente? Y esa sangre espiritual está en las manos de quien causó el tropiezo. No es un pecado menor, no es algo que Dios pase por alto. Es una transgresión tan grave que Jesús prefirió usar la imagen más violenta posible para que entendiéramos su seriedad. Si alguna vez has usado el nombre de Dios para manipular, para controlar, para abusar, si has sido causa de que alguien pierda su fe por tu comportamiento incoherente,
si has escandalizado a otros con tu doble vida mientras te presentabas como seguidor de Cristo. Esta señal te está señalando directamente a ti. Sexta señal: la tibieza espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús le habla a la iglesia de Laodicea y dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esta imagen es brutal. Vomitar algo es el rechazo más visceral del cuerpo ante algo que no puede tolerar. Y Jesús usa precisamente esa palabra para describir lo que siente ante la tibieza espiritual, no ante el pecador que sabe que está perdido, no ante quien abiertamente rechaza a Dios, sino ante quien dice ser cristiano, pero vive en una mediocridad espiritual constante. La tibieza es ese estado peligrosísimo donde ya no estás completamente en el mundo, pero tampoco estás verdaderamente con Dios. Vas a la iglesia, pero sin pasión. Oras, pero mecánicamente. Lees la Biblia, pero sin que transforme tu vida. Hablas de Jesús, pero tu corazón está lejos de Él. Es la zona de confort espiritual más mortífera que existe. Y aquí está el engaño más sutil. Los tibios se sienten seguros. Piensan que están bien porque no están viviendo en pecados graves. No matan, no roban, no cometen adulterio, pero tampoco aman de verdad, tampoco se entregan completamente, tampoco viven con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su interior. Son cristianos de nombre, de tradición, de apariencia, pero no de corazón transformado. La iglesia de Laodicea se creía rica, próspera, sin necesidad de nada, pero Jesús les dijo que en realidad eran un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la ceguera de la tibieza. No reconoces tu propia pobreza espiritual. Te has acostumbrado tanto a la mediocridad que ya ni siquiera sabes que estás espiritualmente muerto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en oración? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdaderamente la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que su palabra te estremeció hasta las entrañas? Si han pasado meses, años, o peor aún, si nunca has experimentado eso, estás en peligro de ser vomitado de la boca de Cristo. Séptima señal: el rechazo a hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, contiene una de las declaraciones más aterradoras que jamás salieron de los labios de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lee eso de nuevo, despacio. Personas que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, todo en el nombre de Jesús, y aún así escuchan las palabras más aterradoras que un ser humano puede escuchar. Nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cómo es posible? Porque hicieron cosas para Dios, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. Usaron el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesús. Realizaron obras espectaculares, pero sus corazones estaban lejos del corazón del Padre. Buscaban su propia gloria, su propia reputación, su propio poder, no la gloria de Dios. Esta es quizás la señal más engañosa de todas, porque puedes estar extremadamente activo en la iglesia, puedes tener dones espirituales operando en tu vida, puedes ser admirado y respetado por tu aparente espiritualidad, y aún así estar caminando directo hacia el infierno. Porque Dios no mira la apariencia externa, Él mira el corazón. La voluntad del Padre no es complicada, no es un misterio inalcanzable. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, está resumida perfectamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Justicia, misericordia, humildad. Esas son las marcas de quien realmente hace la voluntad del Padre. Pero vivimos en una época donde se busca el espectáculo, el milagro, la manifestación sobrenatural,
y se descuida lo fundamental. Se busca profetizar, pero no se busca la justicia. Se busca el poder espiritual, pero no se practica la misericordia. Se busca el reconocimiento público, pero no se cultiva la humildad en lo secreto. Y Jesús dijo que llegará el día donde muchos, no pocos, muchos, descubrirán que todo lo que construyeron era paja, que todo su activismo religioso, toda su reputación espiritual, todo su ministerio visible, no valió absolutamente nada ante los ojos de Dios, porque lo hicieron desde un corazón que jamás se rindió verdaderamente a la voluntad del Padre. Estas son las 7 señales, 7 advertencias directas de Jesús que la mayoría de las iglesias prefieren no mencionar porque confrontan, porque incomodan, porque exigen un examen de conciencia profundo y doloroso. Pero si las estás escuchando ahora, no es casualidad. Es la misericordia de Dios dándote la oportunidad de evaluar tu vida mientras todavía hay tiempo. Ahora bien, necesitamos ir más profundo, porque una cosa es conocer estas señales y otra muy distinta es entender por qué Jesús las pronunció con tanta severidad. No estaba tratando de asustarnos por placer, estaba tratando de salvarnos de una tragedia eterna. El infierno no es un concepto que Jesús inventó para controlar a las masas, como algunos modernistas quieren hacernos creer. Es una realidad tan cierta como el cielo, y Él habló de ello constantemente, porque amaba demasiado a la humanidad como para dejarla caminar ciega hacia la destrucción. En Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48, repite 3 veces la misma advertencia sobre el fuego que nunca se apaga, sobre el gusano que no muere. Esta repetición no es accidental. Cuando alguien repite algo una y otra vez, es porque quiere asegurarse de que el mensaje quede absolutamente claro. Y Jesús repitió sus advertencias sobre el infierno más veces de las que habló sobre el cielo. Eso debería decirnos algo sobre la urgencia del asunto. Pero aquí está la trampa en la que caen millones. Asumen que porque Dios es amor, entonces todos eventualmente serán perdonados, que el infierno, si es que existe, está reservado solo para los Hitler de este mundo, para los asesinos en serie, para los verdaderamente malvados. Y ellos, siendo personas relativamente decentes, están a salvo. Esta es una mentira mortal, porque las 7 señales que acabamos de ver no describen a monstruos, describen a personas comunes, personas que van a la iglesia, personas que se consideran buenas, personas que creen en Dios, pero que nunca le han entregado verdaderamente el control de sus vidas. El corazón dividido es común, la falta de perdón es común, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno es común, la hipocresía religiosa es común, causar tropiezo a otros es más frecuente de lo que quisiéramos admitir. La tibieza espiritual es prácticamente epidémica en las iglesias modernas. Y hacer obras religiosas sin hacer la voluntad del Padre es la norma en muchos círculos cristianos. En otras palabras, el camino al infierno está pavimentado con religiosidad superficial. Está lleno de personas que pensaban que estaban bien, que se sentían seguras, que jamás imaginaron que el día del juicio escucharían esas palabras devastadoras. Apartaos de mí. Que aquí viene algo que necesitas entender con total claridad. El arrepentimiento que Dios demanda no es simplemente sentirse mal por tus errores. No es llorar en un altar ocasionalmente. No es prometer que vas a cambiar y luego volver a lo mismo. El verdadero arrepentimiento es un cambio radical de dirección. Es reconocer que has estado viviendo para ti mismo y decidir vivir para Dios. Es morir a tu voluntad para que la voluntad del Padre sea lo único que importa. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, Pablo hace una distinción crucial. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que simplemente lamenta las consecuencias del pecado, pero no abandona el pecado. Y hay una tristeza que te lleva a una transformación genuina. ¿Cuál de las dos has experimentado? Porque si sigues cayendo en los mismos patrones, si sigues justificando las mismas actitudes, si sigues viviendo con un pie en el mundo y otro en la iglesia, entonces no has experimentado el verdadero arrepentimiento.
Y sin verdadero arrepentimiento no hay salvación genuina. Déjame ser aún más directo. Si después de escuchar estas 7 señales tu única reacción es defensiva, si inmediatamente empiezas a justificarte, a encontrar excusas, a pensar en por qué estas cosas no aplican a ti, entonces esa misma actitud es evidencia de que tu corazón está endurecido. Y un corazón endurecido no puede recibir la gracia de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesar y hay que apartarse. Ambas cosas. No solo admitir que tienes problemas, sino cambiar radicalmente de rumbo. Esto significa que si has estado viviendo con un corazón dividido, necesitas tomar una decisión hoy. O Dios es tu Señor absoluto, o no lo es en absoluto. No hay término medio. Si has estado guardando rencor, necesitas perdonar hoy. No mañana, no cuando sientas ganas, no cuando la otra persona se lo merezca. Hoy, ahora, mientras todavía hay gracia disponible. Si has sido indiferente al sufrimiento de otros, necesitas abrir tus ojos y tu corazón. Necesitas dejar de vivir en tu burbuja de comodidad y comenzar a ver el mundo como Jesús lo ve, con compasión, con misericordia, con acción concreta, no solo con palabras vacías. Si has estado viviendo una vida de hipocresía, necesitas rasgarte las vestiduras internas, no las externas, como hacían los fariseos para impresionar, sino las vestiduras de tu corazón. Necesitas clamar a Dios: Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí, como oró David en el Salmo 51, versículo 10. Si has causado tropiezo a otros, necesitas humillarte. Necesitas buscar restauración. Necesitas reconocer el daño que has causado y hacer todo lo que esté en tu poder para repararlo. No es suficiente decir «lo siento» y seguir adelante. Hay que buscar sanidad para las heridas que has provocado. Si estás viviendo en tibieza espiritual, necesitas rogarle a Dios que vuelva a encender el fuego en tu alma. Necesitas ayunar, necesitas orar con desesperación, necesitas sumergirte en su palabra como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho, tu vida eterna depende de ello. Y si has estado haciendo obras religiosas sin hacer la voluntad del Padre, necesitas detenerte. Necesitas preguntarle a Dios qué es lo que realmente quiere de ti, no lo que la iglesia espera, no lo que te hace lucir bien, no lo que alimenta tu ego, sino lo que el Padre Celestial desea de tu vida específicamente. Esto no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para despertarte, porque el tiempo se está agotando. No sabemos cuándo será nuestro último día, no sabemos cuándo Cristo regresará, no sabemos cuándo Dios dirá basta y se acabe el tiempo de gracia. Lo único que sabemos es que hoy, ahora mismo, todavía hay oportunidad. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, no la próxima semana, no después de que arregles tu vida un poco, ahora. Este es el momento de tomar una decisión radical, porque lo que está en juego no es simplemente tu reputación, tu comodidad, tu estilo de vida. Lo que está en juego es tu destino eterno. Y la eternidad es demasiado larga para pasarla en el lugar equivocado por haber tomado la decisión equivocada en el tiempo equivocado. Hemos llegado al final de este mensaje, y si has permanecido hasta aquí, es porque algo en tu espíritu reconoce que estas palabras no son simplemente contenido religioso más. Son verdades que pueden marcar la diferencia entre la vida eterna y la perdición eterna. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado este tiempo a escuchar algo que muchos prefieren ignorar. Sé que no fue fácil. Sé que probablemente te confrontó, te incomodó, te hizo cuestionarte cosas que dabas por sentadas. Pero esa incomodidad es el comienzo del verdadero cambio. Si este video impactó tu vida, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campanita para recibir notificaciones.
Dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y por favor, déjame un comentario contándome cuál de las 7 señales te impactó más profundamente. Tu testimonio puede ser el empujón que alguien más necesita para rendirse completamente a Cristo. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hay mucho más que necesitas descubrir sobre las verdades ocultas del Evangelio. No te detengas aquí. Tu eternidad merece que sigas buscando, que sigas aprendiendo, que sigas transformándote. Que Dios te bendiga y te guarde hasta que nos volvamos a encontrar.